Bienvenidos a INDOSOC, a esta presentación del libro Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz. Es una serie de experiencias, de análisis, de estudios de 14 comunidades que coordinó este estudio el padre Gabriel Mendoza Zárate, sacerdote jesuita, junto con sociólogos. Y lo importante de este libro es particularmente las propuestas, sus conclusiones, para que todos seamos constructores de la paz. Esta presentación del libro pues va a ser una presentación general por parte de nuestros comentaristas, pero lo importante es generar un diálogo entre ellos y posterior también algunas preguntas de ustedes. Pues le pasamos el micrófono al padre Raúl Martínez Arretúa para iniciar nuestra presentación. Pues agradezco mucho al INDOSOC su confianza de permitirnos compartir, y pues lo más interesante está con los autores de los libros, porque más bien comentaba hace rato Gabriel que nunca fue la intención de concluir con un libro, sino que más bien era su interés primordial de hacer una investigación, preocupados ellos. Digo ellos porque es todo un equipo que está detrás del trabajo de esta investigación, preocupados ellos y ellas, me imagino también por las narraciones que leemos en el libro, por la construcción de paz. Yo quiero partir, Gabriel, y espero que me permitan compartirles desde mi experiencia de vivir 13 años en Valle de Chalco y la alegría que me dio a leer sistemáticamente, por ejemplo, dentro de las 14 lugares de investigación y de trabajo, una de ellas es Chalco y Valle de Chalco. Este es un gran desafío porque es una comunidad muy compleja, es una comunidad difícil, pobre. Yo no solamente le llamaría de la zona periferia, sino es una zona de expulsión de la ciudad. Es decir, lo que la ciudad no soporta lo manda a las periferias, y entonces son realidades complejas, difíciles y sobre todo que pertenecen a las grandes metrópolis, como es en el caso de nosotros aquí en la Ciudad de México. Entonces, mi quehacer y ser desde el espacio de pastoral urbana es un poco la mirada desde una perspectiva de la urbe, desde las grandes ciudades y la urbanización. Entonces, algo que quiero apuntalar primero es que de los 14 testimonios que son ejemplos de vida, que uno lee y lo que la gente habla, te sientes en el lugar, te sientes en el espacio. De las 14 experiencias, 8 están en la lógica urbana. Esto es fuerte, porque entonces lo fuerte de la violencia está marcada en las grandes urbes, y que ellos lo dejan ver muy claramente en esta realidad. En un documento que acaba de sacar el espacio de pastoral urbana, ahí hacemos una fuerte afirmación y constatamos que ya el 84% de la población del mundo ya vive en grandes ciudades, y entonces es una lógica muy fuerte. Y esto nuevamente me vuelve a reafirmar al leer este texto, ¿no? La violencia nuevamente marcada en las grandes urbes. Y lo que me llena de satisfacción es el que no nos encontramos solamente con una literatura de escritorio, una literatura desde los antiguos análisis sociológicos, desde afuera y desde arriba. Hoy por hoy, en los análisis sociológicos actuales en las universidades y en los espacios de reflexión, lo que estamos tratando de rescatar, y lo noto muy plasmado en el texto, es que es un análisis desde abajo y desde adentro. Eso yo lo resalto como algo fundamental. Es decir, no es un análisis desde afuera y desde arriba, desde una perspectiva teórica. Por supuesto que utilizamos la teoría como herramientas de análisis, pero lo fundamental son
los testimonios. Y son testimonios desde abajo y desde adentro. Es decir, desde el dolor, desde la experiencia y desde la esperanza. ¿No? Pero es eso que yo resalto fundamental. Esta investigación acerca de las realidades sociales ha sido una característica de la Compañía de Jesús, ¿verdad? De nuestros hermanos jesuitas. Ha sido algo que los ha marcado muy fuertemente. Y qué gusto que no se pierdan, ¿no? Es decir, qué gusto que se mantengan en estos ejes transversales de verdaderamente, constantemente estarnos remitiendo al análisis social, que es una característica propia de ustedes y que nuevamente nos impulsa a no perder de vista eso. Este estudio nos permite mirar un México en una constante reconstrucción, y yo agregaría ahí otra palabra, en una constante reconfiguración. Me explico, a veces pensamos que todo se está desapareciendo, hablamos desde la familia, que también toca como uno de los ejes, la desintegración familiar. No, se están reconfigurando muchas cosas, ¿no? Se están reconfigurando modelos, se están reconfigurando realidades, se está reconfigurando el sistema político, se está reconfigurando la misma forma de relacionarnos como personas, desde el aspecto del ambiente de la vida familiar, tecnológica, ecológica, etc. Reafirmo entonces, el 80% de la población en el mundo vive en ciudades, y las que no tienen influencia o atracción o lógica urbana tienen como referencia a las grandes ciudades. Es decir, hoy por hoy no podemos hablar de espacios que no tengan referencia con la ciudad. Es decir, las lógicas de los espacios aún rurales, aún indígenas, tienen como referencia a la ciudad. En su cosmovisión, ¿verdad?, de personas, en su estado mental, en su ilusión, es llegar a la ciudad. Y ellos también lo marcan fuertemente, ¿no? Los medios de comunicación están marcando fuertemente las nuevas realidades donde nos encontramos. Entonces, esto es clave para comprender. Y, por lo tanto, estas grandes ciudades, como grandes espacios, son centros de consumo, son centros de mercantilización, que eso yo lo pongo como clave, la mercantilización en las grandes ciudades, en los grandes espacios, son centros de ofertas, de creación de nuevas culturas, de creación de espacios académicos y la creación de nuevas ofertas religiosas, que también eso nos puede salvar. Sí, yo creo que hoy por hoy los cristianos no tenemos el reino solamente en nuestras iglesias. Hay otros y otras que lo están haciendo mejor que nosotros. Y resalto nuevamente en ese espacio la invitación que ellos nos hacen desde el aspecto religioso, el resaltar el trabajo con una perspectiva no solamente ecuménica, sino interreligiosa, que tristemente en nuestras ciudades está muy abajo. Finalmente quiero resaltar, porque vamos a seguir dialogando, la metodología. Es sabroso encontrarse con trabajos que ya casi te dicen el plan para cómo construir la paz. Yo así lo veo y los felicito. Sí, yo creo que cualquier parroquia podemos utilizar la metodología, paso 1, paso 2, y con metodologías. Ya no solamente andamos patinando qué hacer, cómo hacerlo, sino nos lanzan ya caminos, pasos, procesos a la construcción del tejido social. Entonces, yo de verdad lo disfruté mucho y es algo que verdaderamente nos va a facilitar el trabajo en las comunidades, porque aparte, cuando la gente llegue a entrarle a la lectura y se reconozcan en los lenguajes sencillos, que también es algo muy importante, un lenguaje sencillo, claro, sin dejar el profesionalismo, la tecnología, una realidad muy provocadora y muy sencilla. El segundo paso, y lanzo ya ahí la pregunta, es ojalá lo podamos hacer de una manera más popular, porque eso facilitaría mucho a nuestras
comunidades. Y yo finalmente quiero terminar con esta parte, en otro momento interveniremos. Yo quiero agradecer y quiero que le haga saber a todas las mujeres, jóvenes, niños, indígenas, personas de la ciudad que están detrás de esto, porque eso es lo valioso del texto. Es decir, es un trabajo en equipo, en conjunto, es un trabajo donde se jugó mucho la transversalidad y la experiencia de las personas. Creo que hoy por hoy los laicos, las laicas, la gente sencilla tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Con esto termino esta manera. Para hacer un ejercicio de reconstrucción del tejido social, los invito a que nos miremos. En serio, podemos mirar de la derecha a la izquierda al rostro, podemos saludar al que está atrás, al que está delante de mano. Si podemos, somos coherentes. Si no podemos, es teoría vacía. Muchas gracias. La Laurita no quiere saludar a nadie. Muchas gracias. La pretensión del libro es rica, con dos momentos difíciles de leer. La introducción es un lenguaje sociológico que uno lo soporta. El final termina igual, otro lenguaje sociológico, es lo que apuntaba Raúl, pero el corazón de la obra son los 14 relatos, en donde hay algunos donde se nota mucha letra del sociólogo y el analista, pero cuando toma la palabra fresca del entrevistado, nos regresa a la vida. Es el gran logro del libro, darle la palabra a los que no tienen palabra. Rescato yo, me regresaré un momento, rescato yo la frase que envuelve el libro en nuestra pretensión de creyentes, pero abiertos a otros. El corazón de la ética es la espiritualidad, y la espiritualidad se manifiesta a través de personas que se escuchan. Imposible ser espiritual si no narro mi vida y escucho vidas de los demás. Imposible. Podré rezar todo el día, podré dar caridad, pero la espiritualidad es la capacidad de decir mi vida, de narrar mi vida y de escuchar la vida del otro. Ahí es donde la espiritualidad es el corazón de la ética. Nuestra descomposición social me parece que obedece a que la ética no es nuestro horizonte. Lo hemos descartado. Hemos descartado la ética, hemos descartado nuestro horizonte ético. Detrás hemos descartado la espiritualidad. Y aquí el libro lo atestigua. La Iglesia Católica, con su patrimonio de espiritualidad, está a punto de perder su oportunidad. Está a punto de perderla. Los gestos prepotentes, los gestos jerarcas, los gestos que bien dijo Raúl, desde arriba y desde afuera, que descomponen el tejido social. El libro es simpático, yo lanzo una pregunta a todos los creyentes. Y los gestos que violentan la sociedad de parte de la Iglesia, ¿no podemos ponerlos en crisis? Nombran cardenales en México, ¿y quién se ocupa de esta temática que crucifica a diario a personas? A los cardenales y a los obispos de México les interesa el tejido social. Ayer estuve en Papantla, tengo ahorita en Papantla, Dios es indígena. Acaban de matar 2 sacerdotes la semana pasada allá en Costa Rica, curiosamente un padre de allá de Tehuantepec, ubicado en Costa Rica. Trabajamos en Altamirano, donde mataron 4 sacerdotes y 2 seminaristas. Es un testimonio del libro. Y uno siempre se pregunta, cuando se mata a alguien violentamente, ¿qué reacción tiene un creyente? Y uno empieza a preguntarse, ¿no habrá una complicidad maldita de parte de los que tendríamos que oponernos a tanta violencia cinética? Yo pongo en crisis, tenemos una espiritualidad cínica, tenemos una teología cínica.
eso no damos respuesta de espiritualidad. Ayer en Papantla estábamos haciendo la programación diocesana, más o menos 18 comisiones preparando su trabajo anual. Entra un grupo de mujeres, hablan con un sacerdote y dicen que si pudieran ellas hacer una comisión de justicia y paz, que no existe en la diócesis. Empezamos a platicar con ellas, eran 3 mujeres. Las 3, una de ellas perdió a su hijo y a su esposo desaparecido, otro a su hijo, otra a su hijo. Entonces yo les pregunto, ¿vienen de algún partido político? ¿Vienen de alguna instancia izquierdosa? Que no. Nosotros somos gente que perdimos a los familiares, nos estamos organizando y descubrimos que el sacerdote de la parroquia nos ha escuchado. Y creo que si ustedes nos escuchan, podrán mucho que hacer para consolarnos. Nosotros vamos a encontrar a nuestros familiares cuando nos escuchemos y nos consolemos. Le preguntaban al obispo que si podía hacerse la comisión de justicia y paz. Dijo que sí. Pasaron al frente, dieron su testimonio y nos exigieron un abrazo. Por supuesto, la experiencia de 2 sacerdotes muertos anteriormente nos puso muy sensibles, pero caímos en la cuenta de que hasta que llegue el dolor a nosotros, damos una respuesta ética. A diferencia de Raúl, yo quisiera resaltar la experiencia de los indígenas. Nosotros, como Movimiento por un Mundo Mejor, atendemos a 3 diócesis indígenas: Ciudad Valles, Papantla, y estamos acompañando algunas experiencias acá en Chihuahua, en la Tarahumara. La ciudad es decisión de morir. La ciudad, con su impronta mercantilista, es decisión de morir. La mayoría de la gente va a la ciudad, siempre atentando contra su vida, se ensucia todo, se contamina todo. Cuando queramos sobrevivir, los indígenas tienen una respuesta totalmente sapiencial. Qué bueno que los tarahumaras están en las barrancas y no quieren salir. Qué bueno que los indígenas en San Luis, en Papantla, se van a la sierra, en Chiapas se van a la sierra. Cuando queramos sobrevivir, ellos tendrán su palabra. En el libro quiero resaltar que el mejor desmontar la mentira capitalista neoliberal, la hacen los indígenas. Es el mejor desmonte, nos desmontan la falacia, la mentira capitalista mercantilista. El capitalismo, el neoliberalismo es decisión de morir, todos. Los indígenas tienen una lógica distinta. El testimonio de Chiapas me parece que es delicioso. Chilón, la experiencia, analizan perfectamente y desmontan la lógica capitalista neoliberal y presentan una opción de vida de sobrevivencia. Cuando queramos vivir y vivir en el horizonte ético, somos invitados a escuchar a los indígenas. Qué bueno que están allá, qué bueno que no venden sus tierras todavía, qué bueno que el capital no ha llegado al precio. Ahorita recuerdo acá en el Valle del Hospital, una zona hermosa ahí, Tepetongo me parece se llama, es un espacio hermosísimo de agua azul en medio del desierto, y Tulantongo, gracias Tulantongo, y ahí están organizados los campesinos. Ha llegado Slim, no sé si ha llegado Bimbo, espero que no, para no quemar el buen nombre, pero llegó Slim, ya llegó esa gente y quieren comprar a cualquier precio, y ellos dicen no, pero es que con lo que te damos vas a tener más. No, ustedes venden todo a su madre, pero creo que no, porque no tienen. Nosotros tenemos una madre que se llama Madre Tierra. Y dejo esta provocación: cuando renunciemos a la ganancia, seremos espirituales. Estamos en un espacio de Lindosol, estamos en un espacio Bimbo. Cuando renunciemos a la ganancia, seremos éticos, seremos espirituales. El indígena no sabe lo que es ganancia, no le importa, él solo quiere vivir. Son nuestros maestros. Don Raúl Vera decía: ellos nos están guardando el evangelio, ellos nos lo están guardando. Su sapiencia y su evangelio, su lectura evangélica nos lleva hacia allá.
Termino solo diciendo que cuando le damos la palabra a los que no cuentan, es cuando estamos reconstruyendo el tejido social. Nosotros como movimiento somos nietos de jesuitas. Nuestro fundador fue un jesuita, Ricardo Lombardi. Él nos regaló antes del concilio lo que significaban las ejercitaciones, los ejercicios de San Ignacio en clave comunitaria, hacer los ejercicios ignacianos, pero dialogando con otros. Hace 2 años el movimiento en su grupo promotor trasladó el carisma de Ignacio, el de Ricardo Lombardi, y nos dijo: ¿qué significa ser espiritual? Las conclusiones son deliciosas. Yo soy espiritual cuando escucho, y escucho a la persona de vida cotidiana. Ahí soy espiritual, ahí reconstruimos el tejido social. Yo agradezco a los hermanos, a Gabriel, a Tiriano, a los jesuitas que dieron la palabra a esta gente. Me sentí más espiritual. Antenoche que acabé el libro, recé de otro modo, hablé de otro modo, me sentí de otro modo. El hombre cotidiano, el hombre que sufre, la mujer que la pasa mal, que por cierto el libro solamente una vez resalta la problemática de las mujeres, aunque habla muchas mujeres. Me parece que cuando le damos la palabra a ellos y ellos nos hablan, es cuando podemos hacer ese contacto con Dios. Por supuesto, esta escritura de amplia. Los invito a ustedes que, así como nos saludó la señora Cepich, ¿sí? Me encantó porque me saludó y me miró a la cara. Otros no me miraron a la cara. Mi cara de ser tan mal pagado me ayuda mucho. Pero cuando dicen que cuando miramos a la cara y a los ojos, ahí reconstruimos el tejido social. Yo digo un marihuano de allá de Mesa, ¿verdad? Cuando me miras sin juicio acusador, soy tu hermano. Cuando me miras acusándome, discúlpame, tú peligras, porque yo puedo morir contigo. El tejido social se hace al estilo de Jesús, mirando, sin juicio acusador, acercándose, tocando, saludando, preguntando. Está dispuesto a escuchar. Así reconstruimos el tejido social al estilo de Jesús. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Me encantó las palabras que nos han dado, que le han dado a la investigación. Les agradezco mucho, son muy generosas, pero me voy a permitir discrepar en un pequeño punto. Yo creo que nosotros no les dimos la palabra a ellos, ellos nos regalaron su palabra. Y porque justo en esta investigación encontramos el valor luminoso de la conversación, el valor no solo intelectual, pues también emotivo, también lleno de sentimiento, en cuanto 2 personas empiezan y se encuentran conversando, y se vuelven 3, y se vuelven 4, y hay una reunión de voces, y hay una reunión de sentimientos, y entonces ya la perspectiva de violencia en México se vuelve totalmente distinta. Y lo mismo pasa con la perspectiva de paz. Hay mucho que aprender, sí, de las comunidades indígenas, hay mucho que escucharles desde el corazón, pero creo que también hemos vivido y hemos visto un proceso como de depresión urbana, como si por el hecho de estar en un contexto urbano ya perdimos, ¿no? Ya estamos derrotados, ya nos ganó la modernidad, ya nos ganó el liberalismo, y no nos queda más que escaparnos y aprender de los que están fuera de esto, ¿no? Pero la urbe no es tan monstruosa como para comernos a todos. En la ciudad también podemos conversar, y también podemos generar nuestros espacios, también podemos apropiarnos de nuestra ciudad, también podemos escuchar a los otros. También somos herederos de un sueño latinoamericano, de un sueño ilustrado, de construir una ciudad distinta, de construir una ciudad utopía, de construir una ciudad de esperanza. Y también podemos trabajar por ello, pues. O sea, no estamos tan mercantilizados como que ya somos autómatas y ya no sentimos nada. Todavía podemos encontrar nuestros espacios de conversación, y las comunidades urbanas son diferentes de las comunidades indígenas, pero existen.
Y en ese sentido, creo que una lección muy importante en esta investigación fue encontrar la voz de los jóvenes, sobre todo los jóvenes en contextos urbanos precisamente. Hay una separación muy curiosa entre generaciones, en donde encontramos que los adultos, y los adultos mayores también, no entienden a los jóvenes. Son los que están esclavizados por la tecnología, son los que no aprecian las tradiciones, son los que están perdidos, son los que no hablan, los que se sientan a la mesa a comer con el celular. Pero también son a los que no se les escucha. Y cuando los jóvenes empiezan a hablar, y cuando los jóvenes empiezan a reunirse, encontramos que los jóvenes urbanos han buscado formas de hacer comunidad, para bien y para mal, pero se han buscado y se han encontrado. Y los adultos, como desde esta otra parte en donde la tecnología y las modas juveniles y las culturas juveniles parecen algo muy ajeno y muy perverso, tendríamos mucho que aprenderles a los jóvenes en ese sentido. Empezar por escucharlos y apreciar también los experimentos que han vivido de formar comunidades en las urbes, desde las universidades, desde las escuelas, desde los barrios, incluso desde las pandillas. Porque esa necesidad cada vez más fuerte de los jóvenes por encontrarse responde también a la orfandad de sentirse separados de una generación que ha renunciado a entenderlos, pues, y ha renunciado a escucharlos. Y creo que la investigación nos ha arrojado que escuchar a estos jóvenes y aprender cómo es que ellos se encuentran nos puede enseñar justo en cómo en las ciudades podemos encontrarnos todos. Podemos aprender a mirarnos distinto, a construir esta espiritualidad comunitaria a partir de espacios en los que nos apropiamos, a partir de grupos que creamos, a partir de encuentros, pues. Y eso es algo que los jóvenes en las ciudades están ya practicando desde hace tiempo, ¿no? Habría, yo creo que escucharlos y ponerles atención, porque siempre acaban siendo como la parte mala de la sociedad, ¿no? Con una marginalidad muy extraña de generaciones en donde parece que los jóvenes ya son otra cosa, que ya también perdieron por el mero hecho de ser jóvenes y ya están en el lado oscuro, ¿no? Y creo que, bueno, también se comentaba acerca de los retos que tenemos como iglesia. A mí me parece que como laico, desde donde me ha tocado colaborar, creo que existe un reto muy importante para nosotros los laicos, para tomar protagonismo en la iglesia, para tomar en nuestras manos nuestra propia espiritualidad y no dejarnos derrotar ni minimizar por estructuras jerárquicas. También somos iglesia y también somos comunidad, y creo que es una tendencia mundial también en que los laicos empiecen a tomar control de la iglesia, control de su espiritualidad y a practicar, pues, el evangelio desde nuestra formación, sin la necesidad de vernos insertos en una jerarquía, ¿no? Sin la necesidad solamente de que nos den cosas, pues. Nosotros tenemos mucho que aportar y también tenemos mucho que decir, y es un reto también no dejarnos derrotar por esta cuestión de decir si no hay respuesta por parte de nuestras parroquias, si no hay respuesta por parte de nuestra jerarquía, bueno, tampoco por eso vamos a renunciar. Tenemos un papel muy importante y tenemos que jugarlo, tenemos que jugárnosla con ese papel. Y bueno, yo creo que con esto va a ser la palabra al Padre Gabriel. Pues buenas tardes. Quiero agradecer al Indosol que nos haya invitado a presentar el resultado de esta investigación y agradecerles a ustedes por su presencia, por animarse aquí a compartir con nosotros, a conversar con nosotros, porque así es una de las apuestas de este texto, es que el tejido social, como decía el padre, comienza escuchando y conversando con el otro, con el que está
al lado de nosotros. Yo quisiera un poco hablar sobre el contexto de esta investigación, por qué la hicimos, y por qué la hicimos un libro y por qué seguimos en esto trabajando. El contexto pues es que el país se ha vuelto más violento en los últimos años. Desde el 2006, el punto más álgido desde el 2010 al 2012, y los jesuitas, aunque decimos que son mucha investigación, no sabíamos qué hacer tampoco ante este problema. Entonces, en la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, los jesuitas empezaron a preguntarse qué podemos hacer como jesuitas ante la situación de violencia y de crispación social que está viviendo el país. Y porque precisamente en los lugares donde está la Compañía de Jesús, curiosamente eran lugares donde la violencia estaba en su esplendor, ¿no? Quiero hablar de la Tarahumara, que los jesuitas decían es que nuestra labor pastoral ahora se reduce a darle los santos óleos a los que encontramos en el camino tirados, ¿no? Porque vamos a una comunidad a otra y encontramos tirados. O en Torreón, que también pues no podían salir a la calle hasta cierta hora porque se había vuelto difícil la situación en Torreón. O en Tampico, donde el crimen organizado se apoderó de una casa de retirados del colegio de jesuitas en Tampico, en Tamaulipas. Entonces, en muchos lugares donde estaban los jesuitas, pues se enfrentaron a esa situación de violencia y no sabíamos qué hacer, realmente, es decir, cómo enfrentamos esta situación, pues en ese momento decíamos nueva o inédita en el país, de mucha violencia. Entonces, lo que sabemos hacer pues era investigar. Dijimos, vamos a investigar primero para entender, ¿no? Para comprender este fenómeno de la violencia, ¿no? O sea, porque más allá de la numerología de las estadísticas, más allá de si son 23 o 28 los desaparecidos, más allá del número de secuestros, más allá de los datos de la delincuencia, o sea, más allá de esos datos, queríamos comprender por qué había llegado el país a esta situación. Porque no amanecimos y ya estábamos así, sino hubo todo un proceso social que nos lleva a esta situación. Y eso es lo que quisimos nosotros aclararnos, entender por qué el país llegó a esa situación, para entenderlo, pero para ver qué respuestas podemos hacer, cómo podemos enfrentar esta situación de violencia. Y por eso decíamos, no podemos partir de un análisis pues macro social, ¿no? Un análisis estructural como se hacía en otros tiempos, porque esos análisis muchas veces terminan en la desesperanza. A veces decimos, está tan el neoliberalismo, el capitalismo, la corrupción política, etcétera, son problemas estructurales tan fuertes que a veces creemos que no se puede hacer nada. Creemos que ya vivimos en este mundo y mejor cruzamos las manos. Entonces nosotros quisimos cambiar la mirada, es decir, vamos a partir de qué es lo que está sintiendo la gente, de darle en ese sentido la palabra o recibir la palabra de la gente, es decir, cómo está viviendo la gente, más allá de los datos duros, qué nos dice la señora que vende tamales en una esquina, qué nos dice el vecino del barrio de la vidriera en Parras, ¿no? ¿Qué nos dice la gente? Como dicen, ¿no? La gente de a pie, ¿qué nos está diciendo? Y esa, aunque pareciera que no es muy académico, es una apuesta sociológica también en el sentido académico, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos nosotros a recuperar? Antes, para los que estudian filosofía, la fenomenología decía ir a las cosas mismas, ¿no? Nosotros decimos ir a los actores mismos. ¿Qué nos dicen los actores mismos? La gente que está viviendo y experimentando la violencia, ¿qué nos dice ella misma? Y fuimos y encontramos
efectivamente que la gente tiene una capacidad analítica y crítica de su situación. Y encontramos que pueden describir bien lo que está pasando, que nos cuentan cómo empezó el proceso de deterioro del tejido social en las comunidades, pero también nos cuentan de sus apuestas, también nos cuentan de su esperanza, de que es posible salir de esta situación. Y es lo que quisimos reflejar en este libro, ¿no? Esta investigación que ahora es un libro, reflejar precisamente eso que la gente nos comentó, nos ayudó a entender el problema para saber por qué llegamos aquí. Y ya después de toda esta palabra de la gente, todos estos testimonios, que efectivamente yo creo que el 70% del libro son testimonios directos, o sea que se pueden hacer varias lecturas. Una lectura pues es más el aparato más crítico, teórico del libro, que es muy breve en realidad. Cuando presentamos este libro en públicos más académicos, nos dicen, pero no nos queda claro el marco teórico. Digo, no, es que tenemos que salir del marco teórico y escuchar a la gente. Y a partir de escuchar a la gente, entonces podemos hacer un marco teórico. Que fue lo que hicimos nosotros. Primero escuchamos a la gente y después hicimos un marco teórico. Aunque para fines formales y académicos, el marco teórico está al inicio del libro. Pero en realidad fue lo que hicimos al final. Primero escuchamos a la gente, analizamos lo que nos decían, lo sentimos internamente también, y después lo analizamos teóricamente y sacamos este marco teórico y la interpretación que hacemos, ¿no? La interpretación que hacemos de lo que nos dijo la gente, de su palabra, ¿no? Entonces, es ir con una mirada, pues sí, contemplativa, de escucha, y después ya todo el trabajo de interpretación. Entonces, yo les voy a platicar un poquito aunque quizá no me voy a ahorrar el rodeo sociológico, pero quiero hacerlo porque ayuda un poco a entender también el libro desde dónde lo hacemos, ¿no? Y principalmente porque hablamos de tejido social. Y ahorita todos los programas de gobierno hablan también de tejido social. Todas las instituciones internacionales hablan del tejido social, pero cada quien entiende el tejido social como quiere o como puede, ¿no? Incluso a nivel sociológico hay muchísimas perspectivas de labor del tejido social. Yo nunca encontré una definición más acabada de tejido social, por eso nos dimos nosotros a la tarea de decir, primero vamos a partir de lo que escuchamos a definir qué es el tejido social para poder describirlo y poder decir si el tejido social que estamos viviendo en México está fuerte, está débil y cómo se ha dañado, porque lo que hacemos es una radiografía del país de los últimos 30 años, decir cómo se ha ido deteriorando este tejido social. Pero para decir que se ha ido deteriorando el tejido social teníamos que partir de cosas concretas, de dónde se puede ver este deterioro del tejido social. Para empezar, podemos empezar a platicar aquí. Ustedes sienten, cuando escuchan tejido social, ¿qué entienden? Si quiere alguien levantar la palabra, la mano y decir, ¿qué entienden cuando escuchan tejido social? Pues es un conjunto de las relaciones entre todos los grupos poblacionales, pero aquí quizá acotar que podemos ver con conciencia y con conocimiento. Entonces casi siempre es de relaciones, ¿verdad? Sí, indica que todo está relacionado con todo, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos impacta en el otro hilo vertical con el que está arriba y con el que está abajo. Ajá, exactamente, ¿no? Habla de relación, es una metáfora en realidad, ¿no? Más que un concepto sociológico, estrictamente es una metáfora hablar del tejido social, porque siempre las ciencias sociales han pedido prestado palabras a otras, ¿no? El término sistema social también viene de la biología del sistema, ¿no? Entonces, tejido social sí es una metáfora que nos ayuda mucho a entender lo social, porque estamos hechos precisamente de entramados, ¿no? Estamos hechos de relaciones, de vinculaciones. Entonces, nosotros, a partir de ahí, decimos que el tejido social son los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social.
O sea, es decir, son los vínculos sociales, es decir, son los vínculos tanto los que hacemos con la familia, los que hacemos con los vecinos, en el barrio, en la escuela donde vamos, pero también son los vínculos institucionales que vamos teniendo cuando vamos a pagar la luz, cuando vamos a un servicio público, ¿no? Todo eso constituye también el tejido social. Y si las instituciones están debilitadas, también se debilita el tejido social. Si nuestras relaciones de vinculación con los otros se ve afectada, también es el tejido social. Y nosotros, pero también queda muy general todavía, por eso acotamos lo del tejido social con 3 componentes o 3 indicadores para describir qué es el tejido social. El primero son los vínculos, que son las relaciones de confianza y cuidado que establecemos con los demás, ¿no? Que establecemos con el otro, con el que está. Entonces, el otro es la identidad, que es la construcción de referentes de sentido y de pertenencia, y los acuerdos, la participación en las decisiones colectivas, o sea, la capacidad que tiene un grupo de llegar a tomar un acuerdo. Y estos 3 elementos, si ustedes empiezan a analizar cualquier tejido social, van a ver que están ahí. En la familia, ¿cómo está el tejido social de mi familia? ¿Cómo están nuestros vínculos? ¿Cómo está mi relación de pareja? ¿O cómo me relaciono yo con mi hijo? ¿Cómo se relacionan los hermanos? ¿No? ¿Cómo está esa relación? ¿Hay una relación de confianza y de cuidado? ¿Cómo me relaciono con los del colegio donde estudio, con los de la universidad en la que voy, con el grupo de reflexión en el que estoy, ¿no? ¿Hay relaciones reales de confianza y cuidado? ¿Hay un referente de identidad? O sea, yo me siento ahí que tengo mi lugar como persona, o siento que no tengo ese lugar, o estoy ahí y me siento ignorado o ajeno, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi papel? ¿Está claro mi papel ahí? ¿Me siento identificado con los demás, ¿no? Y eso en la familia, ¿no? Eso en una congregación religiosa. ¿Cómo está ese vínculo? ¿Cómo está mi identidad? Y el tejido social, la prueba de que un tejido social es fuerte o es débil es si tenemos capacidad para ponernos de acuerdo, porque eso implica escuchar, implica dialogar, implica hacer cosas juntos. Si somos capaces de tomar un acuerdo, ¿qué decir que nuestro tejido está fuerte? ¿No? Quiere decir que en mi familia hay un buen tejido social, quiere decir que con mi grupo de amigos hay un buen tejido social, con mi grupo de vecinos, con la organización política en la que pertenezco. Pero si en esa organización política estamos polarizados, que cada quien quiere sobreponer sus intereses particulares antes de ceder para dialogar, negociar y llegar a un acuerdo, quiere decir que ahí el tejido social es débil, ¿no? Y lo que encontramos nosotros en la investigación es precisamente que el tejido social está débil, que en las comunidades barriales, en los barrios, en las colonias, en las periferias, en las ciudades, en los medios campesinos, se ha ido perdiendo esta capacidad de vinculación. Si nos preguntamos, ¿quiénes conocen a los vecinos? ¿No? En nuestro barrio, ¿quién conoce a su vecino? A veces no sabemos quién vive al lado, no sabemos quién va, cuántos hijos tiene, cómo se llama, ¿no? Ni siquiera, a veces ya en la ciudad ni siquiera saludamos ya a la otra persona. Entonces se va rompiendo esa capacidad de vinculación con los otros, se va rompiendo la identidad y esa capacidad de ponernos de acuerdo. Y esto se ve en todos los niveles, en los niveles sociales, en los niveles políticos, ¿no? Esta ruptura de estos vínculos sociales. Pero este mapa representa los lugares donde hicimos este diagnóstico, que son 14 diagnósticos en 27 barrios. No es una representación estadística en el sentido sociológico, pero sí una representación cualitativa, ¿no? Porque tratamos de ver qué estaba pasando en el norte, en el centro y en el sur del país. Y este esquema es quizá el esquema más completo del tejido social, que vemos que el núcleo del tejido social son esa capacidad de vinculación, de confianza y cuidado por los demás, nuestros referentes de identidad y la capacidad de acuerdos, pero vemos también que
que hay instituciones que forman el tejido social que pueden reforzar o pueden debilitar el tejido social. Y una de ellas es la familia. Y la familia, porque en una familia es donde se aprenden los primeros valores, las primeras maneras de comportarse, los hábitos, etc. Entonces, la familia influye mucho en el tejido social de una sociedad. Si la familia está desintegrada, fracturada, eso va a perjudicar en el tejido social. También el trabajo es otra institución, nosotros le llamamos instituciones, a todos esos que hay en círculos, instituciones que forman el tejido social, que pueden favorecer, reforzar o debilitar el tejido social. Y encontramos en la investigación, por ejemplo, que el trabajo, las relaciones laborales se han ido transformando en los últimos 30 años, desde la entrada, desde la apertura de la economía, la apertura comercial, la liberalización económica, trajo muchas transformaciones en el trabajo. Transformaciones en el tipo de contratación, en el tipo de empleo, en los salarios, ¿no? Por ejemplo, los salarios, según los analistas, ahorita, si comparamos el salario de ahora, del 2016, con el salario del 86, hay una pérdida casi del 70% del poder adquisitivo del salario, ¿no? Con el salario del 86 podíamos comprar un poquito más de una canasta básica, y ahorita podemos comprar solamente el 30% de la canasta básica si comparamos. Eso pues decir, no, pues eso es economía. Sí, pero esa situación económica, ¿qué pasó cuando se encareció la vida? Que la gente tenía que trabajar más horas para poder tener el salario suficiente para comprar esa canasta básica. O no nada más tenía que trabajar el padre de familia, tenía ahora que trabajar la señora para poder tener lo suficiente para comprar la canasta básica indispensable para subsistencia económica. ¿Y eso qué efectos tuvo? Que ya no estaban en la casa, que estaban trabajando, que trabajaban 8 o 12, que trabajan 8, 12 o 16 horas ahorita para tener el salario suficiente, para tener una canasta alimenticia recomendable. Según los analistas, un trabajador debería trabajar 22 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que se va desintegrando la familia, pero no por un mal moral, no porque sean malos, no, sino porque la situación social, económica, también va destruyendo la familia, y esto va destruyendo todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasó? Eso nos lo cuentan principalmente las mujeres que entrevistamos. Nos dicen es que tuvimos que salir a trabajar junto con nuestros maridos, donde está el marido. Tuvimos que salir a trabajar, regresábamos y no teníamos contacto con nuestros hijos. Entonces nuestros hijos ni siquiera sabíamos si iban a la escuela o no iban a la escuela. Estaban en la calle, y en la calle pues el único grupo de referente que se encontraba pues era la pandilla, ¿no? Entonces es la misma situación económica la que iba deteriorando la situación social, y que la que fue expulsando a los jóvenes a buscar otras alternativas donde se sintieran escuchados, porque ya no se sentían escuchados en su casa porque los papás estaban trabajando, ¿no? Entonces así es como las transformaciones en el trabajo han afectado el tejido social, pero también la escuela ha afectado al tejido social. Que la escuela o los colegios pueden ser reforzadores del tejido social, pero también pueden ser debilitadores. ¿Y qué pasa en una escuela? ¿Cómo debilita la escuela? En una escuela ahora se habla mucho del bullying, ¿no? Y hay otra palabrita que no me acuerdo, el cutting, ¿no? Que se cortan los chicos para protestar. Pero bueno, en la escuela, cuando hay un problema, y eso lo vimos cuando hicimos entrevistas también a mamás que son profesoras o personas que tienen sus hijos en la escuela. ¿Qué pasa en la escuela cuando hay un conflicto entre alumnos? Lo más fácil, es decir, llega la señora y le dice, yo no quiero que, por favor, que mi hijo siga sentado junto al fulanito porque tienen un conflicto entre ellos, porque se pelean, ¿no?
Entonces, en vez de ayudar a los niños a cómo resolver los conflictos, a cómo dialogar entre ellos para resolver sus conflictos, lo más fácil es separarlos, ¿sí? Uno en esta esquina y el otro en otra esquina. Y si no nos cambian de aula, no nos cambian de salón, en vez de enseñar desde la escuela, desde los pequeñitos de la primaria, a cómo abordar sus conflictos, sus diferencias y a cómo poder resolverlos. Entonces se nos hace más fácil la separación, ¿no?, que la resolución de los conflictos. Y la escuela, los colegios, y eso no lo digo así solamente de crítica hacia afuera, de autocrítica, eso lo encontramos en nuestros colegios jesuitas, como también ahí hace falta una formación de cómo lo hacemos para formar, ¿no?, en el diálogo y en la transformación de los conflictos, ¿no?, y no en la separación y en las competencias, porque también esa es otra que nuestra educación a veces es muy individualista, ¿no?, y vamos enseñándole a los chicos cómo sobresalir individualmente, olvidándose de los demás y de la comunidad. Entonces, también la escuela, ¿no?, ha sido un factor que ha deteriorado los vínculos sociales. Y así podemos ir viendo cada una de esas instituciones. Otra, por tomar otro ejemplo, es la fiesta. La fiesta en las comunidades, de hecho las ciudades están hechas de comunidades, ¿no? Por ejemplo, aquí, Coyoacán, San Ángel, ¿no? También en Guadalajara. La fiesta siempre haya sido un mecanismo de cohesión social, un mecanismo de interacción, un mecanismo donde si había dificultades, ahí se rehacía la relación, donde se estabilizaba la relación social, ¿no? Porque la fiesta siempre era, pues es algo lúdico, donde uno más bien quiere compartir con el otro, etc. Pues las fiestas, tanto tradicionales como patronales, que son muy comunes en México, se han ido mercantilizando, ¿no? Y hemos visto en toda la investigación que las fiestas ya no cumplen esa función social de revinculación con los demás, sino lo que hace es que cada quien va a divertirse, ¿no?, según sus posibilidades de consumo, porque las fiestas tradicionales también se han vuelto un mercado de consumo. Entonces se van mercantilizando las fiestas y va perdiendo esa función de facilitar el reencuentro, la revinculación en los grupos sociales. Y así podemos ir viendo cada uno, que para no cansarnos, más bien lo dejaremos por aquí, pero todo esto lo analizamos en el libro, de cómo estas instituciones son las que se han visto fragmentadas y fragmentan el conjunto del tejido social. Y este esquema es ya una interpretación de estas narraciones, testimonios que tenemos en el libro, que es, como decían los padres que presentaron, lo más rico del libro, ¿no? Pero este ya es un esquema más interpretativo, que para explicarnos nosotros cómo llegamos a la fragmentación. Y decimos que pues es esta cultura del individualismo, ¿no?, de el que cada quien quiere salir adelante de manera individual, que es lo que nos ha llevado a la intolerancia también, ¿no?, que nos ha llevado a sobreponer nuestros intereses personales frente a los intereses del otro, ¿no? Y que esto se refleja mucho en el acceso que tenemos al dinero. El otro es la vida sin límites, es esta idea de vida sin límites que nos introducen mucho los medios de comunicación. Y eso lo vemos, a los chavos, los jóvenes, los niños, ya no quieren tener límites. Y nosotros a veces hemos bajado también los brazos ante esa educación para nuestros menores, de que tienen que aprender que la vida tiene límites, que la vida del otro es un límite para mí, que tengo que respetar la vida del otro. Pero no todo es sin límites, ¿no? Siempre encontramos ahí letreros en los antros: diviértete sin límites, ¿no?, o viaja sin límites, consume sin límites. O sea, siempre es sin límites, y esa idea de sin límites
nos va haciendo perder realmente los límites sociales, los límites de la convivencia social. O sea, para convivir socialmente debemos poner límites, los debemos poner entre todos nosotros, ¿no? Para saber estos límites de convivencia, ¿no? Que esta característica de la vida sin límites refleja precisamente una pérdida de la incapacidad de regular la libertad. O sea, no somos capaces, creemos que todo está a nuestros pies, que podemos hacer todo y no nos autorregulamos. Hemos perdido esa capacidad de autorregulación, ¿no? Y eso se refleja también en una crisis de autoridad. Ya no queremos que el papá nos diga, o el papá o la mamá nos diga algo, que el maestro nos diga algo, etc. Entonces hay una pérdida de autoridad, ¿no? Ahora leía un artículo hace unos días que el aumento de la muerte de sacerdotes también es un reflejo de cómo esa figura de autoridad del sacerdote va cayendo, ¿no? O sea, ya no hay ese respeto. Entonces, pero eso es general, ¿no? Es general esta situación de incapacidad de regular la libertad, ¿no? Y eso, al no tener esa capacidad de regular la libertad, podemos ofender a la otra persona. Entonces la violencia es precisamente un reflejo, un síntoma de esta incapacidad de poner límites, de poner los límites ante la vida del otro que tenemos enfrente. Y esto a nivel político también se refleja en una falta de referentes éticos que autorregulen el ejercicio del poder. O sea, ya no hay políticos con ética que se regulen, que digan esto favorece a la comunidad o no favorece a la comunidad, sino más bien lo que vemos es una incapacidad, ¿no? También de autorregular el poder, que es lo que ha llevado a la corrupción política y a la impunidad, ¿no? de nuestras autoridades e instituciones políticas. En el fondo vemos que esta lógica, esta dinámica se debe a una mercantilización de la vida. Y cuando decimos mercantilización de la vida, queremos decir que casi todas las áreas de la vida se mueven por esta lógica de la mercantilización, por esta lógica del consumo. Incluso a veces consumimos o mercantilizamos las relaciones interpersonales. ¿Con quién nos conviene tener relación? ¿Con quién no nos conviene tener relación? Entonces, hay una mercantilización general. De hecho, la trata de personas es mercantilizar a la persona humana. El secuestro es tomar a la persona como una mercancía. Entonces, a nivel general, y a veces la espiritualidad también llega a ser una mercancía. ¿Sí? Una espiritualidad que yo pueda comprar y que yo pueda tener a mi medida, ¿no? Una espiritualidad que me comprometa con el otro, ¿no? Que me haga responsable de la vida del otro. Pero este es un panorama negro, pero también ahí descubrimos que hay otro panorama y que tenemos que cambiar y que todos somos responsables, que todos estamos involucrados en reconstruir el tejido social, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos que esto siguiera con esa misma inercia de violencia y de deterioro del tejido social. Pero nosotros, cuando empezamos a ver lo de la reconstrucción del tejido social, y que es como que lo que nos guía a lo que quisimos llegar con esta investigación, es a que es posible la reconstrucción del tejido social, pero abordando el problema de manera integral, de manera sistémica. Así como lo que vivimos es precisamente una fractura del sistema que nos está llevando al sistema que vivimos, tenemos que responder de manera sistémica. O sea, que no podemos trabajar solamente lo pastoral si no trabajamos lo económico. No podemos trabajar lo educativo si no trabajamos lo que tiene que ver con la política. No podemos trabajar lo familiar si no trabajamos lo educativo. Tiene que ser sistémico. Por eso, a manera de síntesis, que pueden ser muchas otras áreas que podemos trabajar, nosotros sintetizamos en estas 5 dimensiones la reconstrucción del tejido social, y es lo que estamos haciendo en los proyectos concretos donde estamos trabajando. Una es impulsar una economía social y solidaria, es decir, que no solamente pongamos el valor en la fuerza de trabajo, sino en la
persona que está trabajando y buscar alternativas económicas, porque en el fondo de esta situación es la falta de oportunidades económicas, laborales y de perspectiva de futuro en la que se encuentra la gente. O sea, no fue de la nada, no fue por un mal personal, una malicia de las personas que llegamos a esto, sino es precisamente por falta de oportunidades económicas, laborales y de perspectiva de futuro. Por eso creemos que tenemos que impulsar una economía social que tome en cuenta a todas esas personas que han sido excluidas de un sistema económico como el que estábamos viviendo hasta ahora. Entonces, es importante lo económico. Entonces, no podemos dejarlo en manos solos de los economistas neoliberales. Tenemos que entrarle con otra perspectiva, es decir, ¿cómo lo hacemos para atender a toda esa población que ha sido excluida del sistema y que es la que busca soluciones alternativas y a veces desgraciadamente las ha encontrado en organizaciones criminales o en una economía ilegal o en una economía criminal? Entonces, por eso es importantísimo atender la cuestión económica desde una perspectiva social, buscando la sustentabilidad. Otra es la educación para el buen convivir. No la educación para competir, no la educación para ser mejores, sino la educación para convivir con los demás, para el buen convivir, desde una ética del cuidado del otro, ¿no? Primero de sí mismo, del otro, y el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la tierra en la que vivimos, el cuidado de la creación, ¿no? En términos cristianos, de ese cuidado. Entonces tiene que ser una educación que nos lleve no a aprovechar los recursos naturales, sino a cuidarlos también, ¿no? Porque de ahí depende la vida humana. Entonces, esta dimensión también la vemos como muy importante y que a veces en la educación no se ha tomado en cuenta de esta manera integral, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que partamos de la educación con una ética del cuidado de la vida, del otro y de la creación? Y otro eje que tenemos, esta dimensión, es la reconciliación familiar, porque si nos encontramos en la investigación muchas fracturas familiares, porque estamos en reconfiguración precisamente, ¿no? Por eso es importante la reconstrucción, pero también la reconfiguración, ¿no? A estas nuevas familias fracturadas, y no están fracturadas simplemente por el tipo de composición familiar que tienen, sino están fracturadas porque no tienen posibilidades de vivir, porque viven al día la mayoría de las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para apoyar esa reconfiguración? Y sobre todo en los lugares donde están fracturadas las familias, sobre todo porque vienen de experiencias traumáticas de violencia. Nosotros trabajamos en Tancítaro, en Michoacán, donde hay familias que estuvieron en el crimen organizado y que han sido perdonadas por la comunidad, pero que la gente sabe que su vecino fue el que torturó a su pariente, o que la familia de enfrente estuvo en el crimen y fueron ellos agredidos, pero que están en otro momento, en otro contexto de la comunidad. Entonces tienen que buscar maneras de reconciliar esas fracturas que se dieron. Es un trabajo muy difícil, pero creemos que es posible, la reconciliación en esos espacios donde se han dañado mucho las relaciones. Luego, la otra dimensión es el gobierno comunitario, desde rescatar la justicia, no de una manera punitiva, sino desde una justicia restaurativa, que tome en cuenta también tanto al acusador como al acusado, ¿no? O sea, que tome en cuenta al que violenta, pero también que tome en cuenta al violentado, pero también al que violenta, porque no se puede trabajar para la paz si no tomamos en cuenta estas dos dimensiones, ¿no? O sea, cómo reconciliamos, cómo restauramos, ¿no? No nada más ponemos penas, no nada más castigamos, sino cómo restauramos relaciones. Y desde un gobierno comunitario, o sea, que tome en cuenta el sentir de la comunidad, ¿no? Porque la democracia en nuestro país nos ha obligado o nos ha obligado a elegir representantes que nos gobiernen,
que esos representantes después se desentienden de sus representados, y por eso estamos viendo una crisis de la democracia en nuestro país. Entonces, creemos que tenemos que impulsar un gobierno que tome en cuenta las necesidades de las comunidades. Y hemos trabajado en esto en Cherán y en Tancítaro, y en Cherán pues es una comunidad que va muy avanzada en esto de construir un gobierno comunitario, ¿no? que realmente responda a las necesidades de la comunidad. Y en el fondo, así como en el otro esquema teníamos el dinamismo de la mercantilización, aquí ponemos nosotros el dinamismo de un Dios que es creador y que es misericordioso. Que si partimos de esa espiritualidad, nosotros ponemos en el centro que eso requiere de una espiritualidad ecocomunitaria, porque a veces nuestras espiritualidades son muy individualistas. Aquí está Luis García Oso, que fue mi maestro, porque no sé si estará de acuerdo conmigo, que a veces nuestra espiritualidad es muy individualista, ¿no? Entonces tenemos que rehacer también nuestra espiritualidad nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestra espiritualidad sea comunitaria y al mismo tiempo que sea también con una dimensión ecológica, ¿no? Entonces ese es un reto, yo creo que es el reto que también está planteando el Papa Francisco, y que es un reto que nosotros creemos que sí es un dinamismo que nos puede ayudar a reconstruir el tejido social desde la espiritualidad, que es todo esto se puede lograr si estamos cimentados en una espiritualidad fuerte. Y no lo decimos solamente porque somos creyentes y religiosos, la mayoría que trabajamos en el proyecto, sino cuando hicimos la investigación, cuando fuimos a Cherán y investigamos cómo ellos lograron hacer un gobierno comunitario y después de estar en una situación de violencia, establecer la paz, la reconciliación y estar en un proceso social de reconstrucción del tejido social, cuando fuimos a ver cómo le habían hecho, nos dimos cuenta que para ellos la espiritualidad había sido muy importante. Dicen, es que nosotros, si no fuera por nuestra espiritualidad, su espiritualidad católica, pero también purépecha que tiene ese pueblo, su contacto con la tierra, su contacto con la naturaleza, sin esa espiritualidad ecocomunitaria que tiene ese pueblo, no hubiera podido hacer lo que hizo. Por eso creemos nosotros que es algo de lo que tenemos que aprender, como decía el padre, de lo que tenemos que aprender de los indígenas, ¿no? Y también nuestra postura está que no necesariamente tenemos que regresar ahora a todos vivir en comunidades como indígenas, sino aprender, ¿no?, de la sabiduría humana que tienen los pueblos indígenas, que nos pueden ayudar en este momento de crisis de la modernidad que estamos viviendo nosotros, ¿no?, nuestra generación. Ante esa crisis de la modernidad tenemos que volver la vista a esos pueblos que también han acumulado una sabiduría humana y nos pueden enseñar a cómo vivir en nuestro mundo moderno hoy, no a ir contra la modernidad, porque quizás no podemos ir contra ella, pero a cómo reconstruir esta modernidad desde una perspectiva comunitaria y no individualista, desde una perspectiva de relación con la tierra, con la madre tierra, y no desde una perspectiva de aprovechamiento de los recursos naturales, sino desde el respeto de la madre tierra. Entonces creemos que desde ahí se puede hacer, y es lo que vamos viendo en las comunidades donde estamos trabajando. Entonces este libro no es solamente un análisis sociológico, teórico, sino que en el fondo es una propuesta. Terminamos con una propuesta de por dónde se puede reconstruir el tejido social, y será algo que estamos trabajando en zonas que vienen de contextos violentos muy fuertes como es Michoacán, y que estamos trabajando también en Chiapas, estamos también trabajando en Parras y próximamente en la parroquia de Chalco, donde están los jesuitas. Muchas gracias. Pues solicitaríamos a los presentadores y a los autores del libro una muy breve conclusión. Eso, la espiritualidad nace a partir de que narramos nuestra vida, y creo que ahí tenemos un común. A lo mejor habrá que quitarle el nombre espiritualidad, exacto, la capacidad de relacionarnos es lo que nos hace espirituales,
Y yo solamente digo que para recuperar la ética, que es lo que nos hace personas amables unas con otros, tenemos que lograr una espiritualidad de las relaciones. Yo quiero agradecer nuevamente porque a nosotros desde el espacio de Pastoral Urbana nos ha lanzado una nueva reflexión y lo reafirma una nueva metodología de la construcción hacia el tejido social. Yo veo en el fondo que lo que nosotros vemos desde la Pastoral Urbana, este texto nuevamente reafirma nuestras apuestas como Pastoral Urbana, es una mirada del pastor y del creyente a la situación de violencia. Una entrada que hoy urge en la ciudad y que nos favorece es la entrada por el dolor social. Una pastoral que no incide en la transformación social, hoy por hoy no es pastoral. Tiene que haber transformación social. Por eso para nosotros, Dios vive en la ciudad, no tenemos que llevar a Dios en la construcción y en la experiencia de la gente. Dios vive en la ciudad. Las juventudes urbanas tienen mucho que aportarnos hoy a nosotros, y la gente vive en la ciudad con un anhelo y una necesidad de agarrarse de lo trascendente, y para eso hay muchos espacios que lo pueden ofrecer. A veces nuestras iglesias en la ciudad están cerradas y la gente tiene que buscar otros espacios. Yo agradezco mucho porque esta es una aportación más para nuestro trabajo en el quehacer urbano. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta de usted, yo creo que estamos en una situación muy difícil en el país y parecía que ya habíamos avanzado, que ya habíamos superado la situación de violencia, y parece que no, parece que estamos ahí, estamos atorados, y los hechos pues cada día nos salen a diario los hechos de violencia. De ayer que salen de Guadalajara, los de Veracruz, etc. Entonces, la situación social sigue aumentando la violencia, pero porque también creo que no hemos hecho lo suficiente, y quizá no podemos hacer nada de cara, no podemos enfrentar quizá al narcotráfico, no podemos quizá enfrentar a la delincuencia organizada, pero sí podemos hacer mucho para prevenir que eso pase a las siguientes generaciones. Y eso precisamente es la apuesta de la reconstrucción del tejido social. Tenemos que pensar no en esa situación inmediata, sino en qué país queremos, qué sociedad queremos, cómo queremos que sean nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Y eso nos obliga a empezar desde ahorita, ¿no? A reconstruir los vínculos sociales, a buscar una educación que realmente eduque en el cuidado para el buen convivir con los demás, ¿no? Entonces, creo que estamos a tiempo de hacer muchas cosas y que todos tenemos algo que hacer. Bueno, también quisiera terminar diciendo que este libro es una invitación a cambiar la forma en que miramos. Pues, este país parece muy herido, parece los números son demoledores, la política es cada vez más inalcanzable para el ciudadano común, los partidos políticos con poderes casi absolutos, y si lo vemos desde ahí, pues no hay nada que podamos hacer. Y la invitación de este libro es que lo veamos horizontal, desde el horizonte, desde nuestras experiencias, desde nuestros sentidos, pues. Allí es distinto, ahí el tejido social puede reconstruirse, ahí puede prevenirse la violencia y puede crearse un entorno seguro si lo construimos entre todos. Ahí podemos empoderarnos políticamente, juntos. Ahí podemos prescindir, sí, de estructuras corruptas y viejas, pero siempre desde abajo y siempre desde mirándonos de frente. Con las estadísticas y ver el país desde arriba es muy desesperanzador. Podemos encontrar nuestra práctica y nuestra esperanza mirándonos a los ojos, encontrando nuestras necesidades y juntándonos, llegando a acuerdos, vinculándonos. Creo que este libro es una invitación también a eso, ¿no? A encontrar nuestras propias experiencias y a trabajar desde ahí. Muchas gracias.